Buen día con todos los presentes. Hoy me encuentro aquí para presentarles nuestro proyecto sobre un análisis documental sobre las problemáticas del tungsteno. Esta obra es considerada como un importante ejemplo de la poesía social y comprometida con la justicia social, en la que el autor hace una denuncia de las prácticas laborales abusivas y explotadoras que sufren los trabajadores en la mina del tungsteno. En breve mis compañeros presentarán nuestro proyecto. En el video que presentaremos, hablaremos de la novela escrita del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, El tungsteno. El tema principal de la novela es la discriminación y abusos de los empresarios estadounidenses hacia los indígenas peruanos, algo que presenciamos durante el desarrollo de la novela, en donde los indígenas son usados como mano de obra para la extracción del tungsteno en las minas de Quivilca. La novela es un reflejo de los acontecimientos históricos de la época en la que fue escrita, una época en la que la discriminación y abusos hacia el hombre andino, lamentablemente, eran algo común. Todos estos abusos terminarían en la rebelión de los indígenas contra sus opresores, desembocando en una lucha por un trato justo. La vida de César Vallejo en su casa fue una mezcla de dificultad y creatividad. En medio de la precariedad económica, encontró en su hogar la tranquilidad para explorar temas profundos en su escritura. Aunque afrontó momentos de soledad, también valoraba la compañía de sus seres queridos. Bueno, estos seres queridos le brindaban una alegría e inspiración. En su casa de Vallejo, él comenzó a fusionar la realidad social con su pasión por la literatura, creando una obra poética impactante que trascendió fronteras y dejó un legado perdurable. Padres de César Vallejo, Francisco de Paul Vallejo y María Los Santos Mendoza, tuvieron un papel crucial en la niñez de Vallejo. Francisco, su maestro de la escuela, le inculcó la importancia de la educación, mientras que María, una mujer admirablemente fuerte, lo crió con amor y dedicación. Desde su edad temprana, Vallejo mostró una sensibilidad hacia su entorno, sentando las bases para su futuro como poeta. En conjunto, la influencia de sus padres y su experiencia infantil dieron forma a su camino artístico y a su compromiso con la literatura. La familia de César Vallejo desempeñó un papel fundamental en su vida, proporcionándole un apoyo incondicional y amoroso. La unidad familiar de Vallejo, conformada por sus padres y hermanos, creó un entorno de afecto y respaldo en su trayectoria, fue algo creativo para él, el tener a su papá y a sus hermanos. La unión y el apoyo de su familia fueron pilares esenciales en su desarrollo personal y artístico. Resumen del capítulo 1 del tungsteno. En este capítulo se describe la situación de la explotación de las minas del tungsteno en Quivilca, que se sitúa en la zona de Colca, en el departamento de Cusco. En este lugar se presenta la empresa estadounidense, quien es dueña de la mina y su forma de operar, así como las condiciones de vida de los trabajadores que se someten a largas jornadas laborales en condiciones precarias y insalubres y peligrosas. La vida tranquila de un pequeño pueblo se es afectada y es convertida en una ciudad bulliciosa en medio de la alta circulación de dólares. Las horas sirven primero como guías a la empresa Miniciosity y después comienzan a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a las horas diciéndoles indios, brutos, raza endeble, humilde, servil. También se introduce al personaje principal, Leonidas Castañeda, quien es un ingeniero que llega a la ciudad para trabajar, pero que se da cuenta de la opresión que sufren los trabajadores. Además, también se presenta el Dr. Gamboa, quien es el encargado de la salud de los mineros y quien sabe las condiciones precarias e insalubres en las que estos laboran. El problema de que se trata en el capítulo 1 es que en la ciudad de Quivilca se encuentra la mina del tungsteno, la empresa estadounidense, por la que tiene una forma diferente de operar, por la cual ponen condiciones de que los trabajadores deben someterse a largas jornadas laborales en situaciones precarias y peligrosas.
Aparte, los obreros de la empresa Mini Society discriminan a los Zoras, diciéndoles indios, brutos, raza endeble, servi, humilde. Asimismo, Leonidas Benítez, un ingeniero que llega a la ciudad para trabajar en la mina, se dio cuenta desde el principio de la opresión que sufren los trabajadores. Por otro lado, José Marino mandó a Cucho para que le llame a Graciela, la Rosada, una de sus queridos. Vino Graciela y le hizo sentar con ellos. Marino le dio de beber un preparado a la Rosada, y ella estaba bien mareada, tambaleándose. Es en donde los patrones, Mr. Talks y Waynes, abusaron primero de ella, y así iban abusando en orden de jerarquía social y económica. Ya cuando prenden las luces se dan cuenta que la Rosada estaba muerta. Al siguiente día de que se enterró, por la tarde, llega Teresa y Albina, hermanas de Graciela, la Rosada, ante el gerente de Mini Society y le dice que han venido hasta aquí porque escucharon habladurías de que a Graciela la habían matado porque la habían emborrachado en el bazar. Mr. Talks, nervioso, les corre y les dice que se dejen de sonceras y que se vayan a su casa. Por lo que Teresa y Albina le responden llorando, diciéndole que solo porque son patrones hacen lo que quieran. Así ustedes la han matado, le han matado a Graciela. En el capítulo 2, en las oficinas de Nueva York, en la cual existía más tungsteno, las personas que tenían los hermanos marinos se negaron a salir de Quivilca, porque sabían que una vez que entraran a las minas no podrían volver a sus hogares. A su vez, el prefecto le pidió al subprefecto que le proporcionara más personas para el servicio militar obligatorio. El subprefecto envió entonces a 2 gendarmes para reclutar indios. En ese tiempo lograron reclutar 2 indios, que son Isidro Yepes y Aurelio Conchucos, ambos del pueblo de Yanacones de Huacapango. Estos indios eran analfabetos, desconocían por completamente el fenómeno civil, económico y político del Colca, mucho menos el servicio militar obligatorio. Estos no conocen el orden público, no conocen el gobierno, solamente saben que viven miserablemente. Estos 2 gendarmes se lo llevaron a los indios por un largo camino, en las peores condiciones, amarrados del cuello, siendo golpeados, no les daban de comer, no les daban agua. Cuando las personas se acercaban a Isidro Yepes, se reían, pero cuando se acercaban a Aurelio Conchucos, miraban fijamente su rostro dolorido, desfigurado. Unas mujeres del pueblo estaban molestas y en voz baja protestaron. Debido a la protesta de la gente que se fue acumulando, apareció el herrero. Ante el revuelo que se produjo inmediatamente entre la multitud, el subprefecto llegó pidiendo al sargento que imponga el orden, cueste lo que cueste. Debido al maltrato que sufrió en el trayecto Aurelio Conchucos, muere en presencia de todos. Ante esto, Servando Huanca, el herrero, grita un muerto sobre la multitud. Por ello, se creó un desorden, un caos, todos empezaron a protestar. Debido a eso, el subprefecto ordena a los gendarmes fuego. Bajo el sol de mediodía, el Colca se llenó de sangre y tragedia, en torno a todos los heridos y a todos los muertos. Al día siguiente, el subprefecto Luna manda llamar a Marino y le ofrece 15 indios que son apresados para las minas de Mr. Talk. Pero Marino le ruega al subprefecto que le dé 20. Esta acepta. Entonces, de los 40 detenidos de la noche anterior, 20 indios de 3 en 3 fueron sacados. Nadie dijo nada, ni a dónde se lo llevan, ni por cuánto tiempo, ni en qué condición. Solamente todos obedecieron sin decir una sola palabra. Las problemáticas sociales del capítulo 2. En este capítulo lo que se presenta es la explotación laboral y la pobreza en la que viven los mineros. También muestra el poder de jerarquía que producen las clases sociales. Donde se muestra un esplendor minero, los pobladores del lugar muestran cierta subordinación debido a que el poder depende de quien tenga más dinero y así pueda dominar a lo que se le apetece, mientras que los que de clase inferior son drásticamente abusados, además de la explotación e insultos discriminatorios hacia los pobladores es lamentable. Sin embargo, las autoridades eran cómplices de estas atrocidades, en donde se le favorecía a la clase alta y ignoraban a las quejas del pueblo. Por otro lado, por otra problemática, era lo que ilustraban la inhumanidad que se reflejaba también en la crueldad de los gendarmes
y en la sensibilidad del pueblo. En el capítulo 3 se reunieron en el río Huanca Leonidas Benítez, el apuntador y examante de la finada Graciela, todos en Quivilca. Ellos hablaron de todas las injusticias que se cometían con los indios, los mandamases y ricos de Ministry Society. A la vez decían que los obreros deben de asumir el gobierno. Mas eso no era todo. Servando Huanca osaba ir hasta la revolución y de votar a los millonarios y a los grandes caciques que están en el gobierno. Unos instantes después salió del rancho Leonidas Benítez, cuidando de no ser visto, pues minutos más tarde salió tomando idénticas precauciones servando Huanca. Dentro del rancho el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y él se acostó. Él lamentablemente no podía dormir porque entre sus pensamientos estaban los pensamientos que le había dicho el herrero Huanca sobre la revolución de la jornada, los patrones, la justicia. Cruzaba esa noche por su mente el recuerdo de la señora Graciela, pues que era la difunta. La había querido mucho. Lamentablemente la mataron los gringos, José Marino y el comisario. Problemática social del capítulo 3. La problemática abarca desde discusiones políticas entre Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez, sujetado a los intereses imperialistas y a las fuerzas retrógradas impuestos en el régimen. Asimismo, también se comprende que el heredero Huanca profetiza una revolución mundial en la que todos los explotadores injustos serán derrocados y los indios de todas partes serán liberados. Pese a eso, Leonidas Benítez se ha mantenido firme en sus convicciones desde el principio, pero con la idea de que los intelectuales son quienes deben gobernar. En la obra del Tungsteno, publicada en el año 1931 en la ciudad de Madrid, nos manifiesta el abuso que cometía la empresa estadounidense minera denominada Mining Society, lo cual, en complicidad con el gobierno local, eran las causantes de las atrocidades que se cometían hacia la población de indios, que eran explotados laboralmente. Posteriormente, también se aprovechaban de la ignorancia de los Soras, que por ello le permitían jerarquizar su poder ante la ignorancia de ellos y las necesidades. Investigando más a fondo, nos damos cuenta que los cambios que sufrió esta población fueron los abusos y los maltratos a causa de las autoridades que permitían que esta compañía estadounidense realice lo que se le antoje la gana. Una de las atrocidades fue la muerte de la Rosada. Era una joven muchacha de nombre Graciela que fue abusada por parte de la clase social alta. Uno de los patrones de esta clase, denominado Mr. Tal y Wiss, que yacía en este lugar en complicidad con el comisario, y por ello el pueblo pedía justicia por lo cometido y reprochaban al alcalde en son de gritos y reclamos. Lo que podemos reflejar en esta novela es que no debemos practicar la desigualdad ni aprovecharnos de los donativos porque son tan incapaces como los ricos. Porque si no tenemos buenos valores, no los conseguimos en el presente, porque todo trabajador tiene derecho a tener voz y exigir un trato que se merece. Por lo que toda empresa debe velar por la seguridad de sus colaboradores hasta en términos de sus labores. Actualmente, al renunciar o ser despedido, cada trabajador es compensado a través de la empresa por un tiempo de servicio común, lo que localmente brinda estabilidad al trabajador y que le permite encontrar su propia situación. Sin embargo, en nuestro país algunos trabajadores no son reconocidos en la misma manera, en algunos casos por la informalidad, corrupción, etc. Proponemos, por tanto, que en nuestro entorno actual existen las siguientes injusticias que Vallejo reproduce en esta novela. Por otro lado, la vida tranquila de la ciudad se transforma en una ciudad bulliciosa y transformada por el aumento de la circulación de grandes cantidades de dólares, contratos y comercios. Asimismo, la familia Sora vive cerca de la empresa Asociación Minera, pero luego son despojados de todos sus bienes, principalmente por el comerciante José Marinos por cargos falsos. El tungsteno de César Vallejo.
Aquí se puede apreciar diversas referencias sobre el capitalismo y sus efectos en la sociedad peruana de esa época. Por ejemplo, la novela nos habla acerca de la explotación laboral y las condiciones de trabajo inhumanas en las que eran sometidos los mineros de la mina de Quivilca, quienes son tratados como meros objetos para la obtención de beneficios económicos. Además, se puede ver cómo la presencia de las grandes empresas capitalistas extranjeras del país están transformando y destruyendo los modos de vida y las formas de organizaciones tradicionales de las comunidades locales, generando desequilibrios y desigualdades. La novela es una gran crítica social y política, que denuncia las terribles condiciones de trabajo y vida de los mineros y comunidades locales, y muestra cómo las empresas extranjeras capitalistas explotan a los trabajadores y saquean sus recursos naturales de la región. Esta es una descripción detallada de las terribles condiciones y vida de los mineros de la selva peruana. Incluye la explotación laboral, el sufrimiento tanto físico como mental en las que eran sometidos, y la pobreza extrema en la que vivían y la falta de los recursos naturales y los recursos básicos, como era la comida y entre otras cosas. Acá nos muestra una visión desgarradora y pésima del mundo, en la que el dolor, la injusticia y la soledad parecen dominar todos los aspectos de la vida. La novela usa una gran variedad de técnicas literarias, como la construcción narrativa fragmentaria y la mezcla de varios géneros literarios, incluyendo la prosa y la poesía. Vallejo también utiliza símbolos alegóricos con el fin de resaltar la importancia de la solidaridad de la lucha contra la opresión y la injusticia. Esta es una novela muy reconocida y es considerada como una de las obras más importantes de la literatura peruana del siglo XX, y es un reflejo de la preocupación de Vallejo por los problemas sociales y políticos de su tiempo.